todas sus preguntas. Muy bien. A ver, un segundito. Aquí está. Me voy a perder el link. Ya. Nos toca ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre manejo, control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Ok? Vamos acá entonces. Como se supone que ya hicimos la valoración primaria, ¿recuerdas tú que la valoración secundaria empezaba en cuando el paciente ya pues estaba estabilizado, ¿verdad? Cuando el paciente ya estaba bien, ¿no? Y que había que darle soporte, que había que brindarle ayuda hasta que llegue la ambulancia o hasta que pueda, pues, ¿no? Trasladarse a un hospital y todo. A ver, están ingresando, pero creo que yo también, un ratito, un ratito. Ahora sí, vuelvo a compartir mil disculpas. Lo que pasa es que había dejado el WhatsApp abierto. Y lo que pasa cuando tenemos el WhatsApp abierto es que todos escriben justo en este momento. Ya está. Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente ya estable, ya es decir, que su vida no corre peligro, recién nos vamos a dedicar a ver otras lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdate que lo primero era salvar su vida. Ya la salvamos. Se supone que ya hicimos el RCP, ya lo vemos que está estable, entonces ahora nos toca ver otras lesiones. Dentro de todas las lesiones que hay, una de las más riesgosas son las lesiones en partes blandas, heridas y contusiones. ¿Por qué? Porque puede presentarse una hemorragia. ¿Ya? Entonces, a veces, exacto, Jocelyn, a veces el paciente se complica por demoras en la atención, porque no se detectó de repente una herida sangrante a tiempo. ¿Ves? Entonces, qué importante es que aquí detectemos qué es lo que está pasando. Ya, entonces vamos a las heridas. ¿Qué son las heridas? Acá les voy a resaltar. A ver. Wow, recién están ingresando bastantes. Recién se están conectando. Bueno, ya está. Entonces, las heridas son lesiones que presentan pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría son causadas por traumatismos o desgarros de la piel. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Nuestra piel es como si nosotros tuviéramos un forro, ¿verdad? Un forro. Totalmente que nos va a cubrir y que nos va a proteger del ingreso de microorganismos. Pero cuando yo me hago una herida, estoy abriendo pues una puerta para que por ahí ingresen todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Centrar nuestra atención en dos puntos. Primer punto, controlar el sangrado y el segundo, prevenir la infección. Entonces, acá me detengo y les hago la pregunta. Si tú ves una persona que se ha hecho una herida, ¿ya? De repente no una herida sangrando abundantemente, pero sí una herida que tiene sangre, ¿ok? Y tú tienes a la mano los implementos para poder realizarle la curación. Te pregunto, tienes todo menos guantes. ¿Lo curas? ¿Le realizas la curación de la herida? A ver, me dicen, no, 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 no. ¿Pero por qué? A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el argumento? Carla nos dice que sí, ella sí lo cura. A ver, la gran mayoría de ustedes me dicen que no. El alcohol sería de ayuda por falta de higiene, ya. Arlady también me dice que sí lo cura, ya. Sí, siempre y cuando se desinfecte las manos. Yo me refiero, te refieres, ¿no? Que yo me desinfecte. Ujú. Ya, mira, yo te pongo el caso. Ustedes me dicen que yo tengo que lavarme las manos, ¿verdad? ¿Para qué?
para evitar de que esa herida se te infecte, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Y quién de ustedes ha pensado que no puede ser este paciente el que me infecte a mí? ¿Mm? Todos ustedes me hablan del paciente. Hay que desinfectarse las manos, como me dice Jocelyn, que tenga un gel, todo muy bonito, pero estamos pensando en el paciente. ¿Y en ti? ¿Quién piensa? ¿Ah? A ver, te pregunto. ¿Se dan cuenta? Tienen que pensar en ustedes. Ya lo habíamos visto en la primera sesión. Yo no puedo hacer nada que me ponga en riesgo, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy y realizo la curación de este paciente que tiene una herida, que esa herida de todas maneras ha sangrado, yo no puedo tocar directamente con mis manos su sangre. No solo porque yo lo puedo contaminar, sino por mí. ¿Qué pasa si de repente puedo contraer el VIH? ¿Qué pasa si puedo contraer la hepatitis B? Alex nos dice, creo que siempre y cuando no tenga heridas abiertas en las manos no habría problema. Lo que pasa es que si bien es cierto, nuestras manos, ya puede que no tengas heridas, pero recuerda que tu piel tiene poros y a través de esos poros pueden ingresar microorganismos. Exacto, como dice Dionisio, ¿no? Nos podríamos contagiar de cualquier forma. ¿Quién sabe si este paciente tiene una micosis, hongos? ¿Quién sabe si este paciente tiene parásitos? ¿Alguien se había detenido a pensar en eso? No. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Y la recomendación es la siguiente. Si yo quiero, ¿ya? Si yo quiero apoyar, participar, siempre curando a una persona, debo tener mis guantes. Si no los tengo, ¿ya? Si no los tengo, aquí quien más se está arriesgando eres tú. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente en algún momento va a ir al hospital, pero tú no. ¿Se entendió el punto? Si tú quieres brindar ayuda de primeros auxilios, acostúmbrate a llevar en tu cartera o mochila o lo que uses siempre un par de guantes, ¿ya? Porque si no los tienes, pues no vas a poder hacerlo. Con bolsita. ¿Sabes cuál es el problema, Jocelyn? Que la bolsa, ¿ya? Como no tiene las hendiduras para los dedos, no te va a dejar maniobrar bien. No vas a poder hacer una buena limpieza. Entonces, al final, lo mismo que nada, ¿te das cuenta? Ya, sí, porque mucha gente me dice, me pongo una bolsita y la amarro con una liga. Es una idea que es válida, pero la bolsa no me va a dejar maniobrar, pues. Ese es el problema. Ya, entonces, por favor, no se olviden. Esto de acá, por favor, grábense en sus cabezas. La autoprotección no se reemplaza con nada. ¿Ok? Listo. Vamos acá. Para que una herida sea grave, hay varios factores. Dice acá, y si no tengo guantes, pero evito el contacto gracias a los instrumentos, igual me contagiaría. En ese caso, si tú tienes todos los implementos, pero no tienes guantes, te conviertes tú en el principal foco de infección, porque vas a manipular gasa que esté estéril con tus manos sucias. ¿Te das cuenta? Vas a aplicarle una crema para la herida con tus manos sucias. Entonces, ahí el factor de riesgo eres tú. Dice acá, y si el caso se da en un paciente que tiene una hemorragia externa y no tenemos guantes en ese momento, bueno, si es un familiar tuyo, una persona que tú conoces y que sabes que no tienes riesgo de contaminarte con nada,
ya podrías hacerlo con mucho cuidado. Pero si es una persona X de la calle que tú no tienes ni la más remota idea de cómo es, no deberías arriesgarte. Así es, Luz. Lo principal, ¿no? Primero hay que tener guantes, exacto. ¿Ya? Entonces, yo lo siento si un paciente está sangrando abundantemente, pero esa hemorragia me puede costar a mí la vida. Entonces, ya depende de ti, ya depende de ti, en realidad. Si tú pretendes apoyarlo a pesar de todo, poniendo en riesgo tu salud, poniendo en riesgo la salud de tu familia, ya es cuestión de cada uno, pues, ¿no? Ya es cuestión de cada uno. Ok, les decía, existen varios factores para determinar que una herida es grave. El primero, profundidad. Mientras más profunda una herida, más grave. ¿Dónde está ubicada la herida? También, imagínate, no es lo mismo que tengo una herida en la mano a que de repente mi herida sea profunda en el abdomen. ¿Qué tan grande es esa herida? Hay que evaluarla, ¿correcto? Hay que evaluar la herida, ¿sí? Si necesita solamente una curación simple, si de repente este paciente va a requerir puntos, bueno, eso ya lo van a ver en el hospital. Pero igual es importante que tú tengas una idea de qué es lo que se va a hacer con este paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que ver si hay o no material contaminante. Por ejemplo, quizás es un niñito que se ha hecho una herida manejando su bici, se cayó y se raspó y se cayó en el césped. Tú sabes que en el césped de los parques los perritos orinan, defecan, entonces ¿hay riesgo de que esa herida se contamine? Sí. Una herida que no ha sido tratada antes de las 6 horas también tiene riesgo de infección. Una herida con hemorragia es grave. Hay que ver el estado de salud previo de las personas. Imagínate que quien se ha hecho esta herida es un diabético. ¿Mm? Presencia de complicaciones y bueno, si es que el paciente entra en shock. Ya, entonces mira, tú vas a encontrar en internet muchas formas, muchas formas de clasificar las heridas. ¿Ya? Acá lo que vamos a ver son algunas, las principales por así decirlas. Mira, una amputación. Imagínate, ¿no? La persona ha perdido una parte del miembro. ¿Qué tendría que hacer? Un vendaje para que deje de sangrar y trasladarlo inmediatamente con la parte que le falta, que en este caso es el dedo, para ver si el médico puede reponerlo. Claro, ajá, ya. Mira acá, una herida abulsiva o una abulsión. Es cuando, no, un ejemplo, una mordedura de perro. El perro te ha mordido y te ha arrancado un pedazo de piel. Entonces esta va a ser una herida que sangra mucho, ¿verdad? Que probablemente necesite sutura, aunque bueno, en el caso de las mordeduras de perro no se sutura, ¿ya? Pero si es por otra causa, el médico va a evaluar y necesita suturar, o en el peor de los casos, pues necesita pasar a cirugía, ¿ya? Pero tenemos que ver. Una lesión por aplastamiento, mira, le cayó un objeto contundente. A ver, dice acá, profe, ¿cómo podemos saber si una persona necesita sutura o se puede ver a simple vista? Disculpe si es muy ignorante mi pregunta. No digas eso, Angelit. Mira, el criterio en realidad es médico. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay lugares en la sierra, en la selva, ¿ya? Donde la gente no va al médico y heridas en las cuales han tenido trozos grandísimos de piel colgando han cicatrizado. Entonces, si tú tienes la opción de trasladar a esta persona a un hospital, es el médico quien te va a decir
si necesita puntos o no necesita puntos, cuántos puntos va a ser. Nosotros, desde que vemos que es una herida grande y que hay piel colgando, ya suponemos que ahí va a necesitar coser. Pero como te decía también, ¿ya? Hay heridas que también cicatrizan solas, ¿no? Entonces, hay de todo. En todas partes, en la calle hay contaminación, hasta en el carro, sí. Si nos hacemos una herida, lo primero que hay que lavarse con agua y con jabón. Sí, ahorita vamos justamente a eso. Mira, otro tipo de herida. Una herida punzante, imagínate. Un clavo, una aguja, ¿no? Acá la herida no nos preocupa por lo grande, porque si te das cuenta es un orificio chiquito. Acá lo que nos preocupa de esta herida es la contaminación, con qué se lo hizo. Esta persona tiene vacunas, no tiene vacunas. Mira, esta es otra, una abrasión. Esta es más tipo un raspón. Esta aquí, por ejemplo, sí la podemos trabajar en la casa. Ahora les voy a enseñar. Y una laceración. Ok, entonces, como ya hemos visto, tenemos también heridas incisas, ¿no? En las cuales han sido producidas por un objeto afilado, ¿ya? Sangran con mucha abundancia. ¿Qué pasa si el orificio del arete se infecta? Muy buena pregunta. Ahí tienes un agente punzante, mira, porque el arete queda atravesando ese orificio que se ha hecho, ¿cierto? Entonces hay que ir al médico, el médico te va a mandar un antibiótico específico y probablemente tengas que retirar ese arete, porque está haciendo tu cuerpo reacción a ese arete o al procedimiento, como te lo han hecho, ¿ya? Dice acá, y si la piel no cuelga y solo es un gran corte con profundidad, igual, como te repito, en lugares alejados, la gente utiliza hierbas, utiliza hojas y las heridas cierran. O sea, la herida por sí sola va a cerrar. Nuestra piel es así, busca protegernos, busca cerrarse, pero se va a demorar. Es mucho más rápido con ayuda médica, por eso es sutura. Así es. En la selva no se va al médico por una herida, debido a la distancia del puesto de salud. Simplemente existen vegetales que son muy útiles para cicatrizar y desinfectar. Justo lo que les decía. La piel solita siempre va a buscar recuperarse. Obviamente, si tienes ayuda médica, es más rápido, más fácil. Pero si no la tienes, solito. Profesora dice, si un perro me muerde, ejemplo, en mi pierna, ¿también soy propensa a contagiarme de rabia o a otra enfermedad que tenga el perro? Claro que sí. Claro que sí. Si el perro te muerde, eso lo vamos a ver en la última parte. Si el perro te muerde, hay que vigilar al perro, ¿ya? Para ver cómo reacciona después de esa mordida. ¿Qué puede pasar? El perro puede empezar con síntomas neurológicos, se puede morir. Si es así, el perro tenía rabia. Pero si el perro sigue su vida normal, no pasa nada, todo ok, ese perrito no tenía rabia. Así que no tienes por qué asustarte. ¿Ya? Yo he visto que la gente del campo usa las telas de araña en heridas menores. Claro que sí, porque la tela de araña, ¿de qué está hecha? De la saliva de la araña. Y la saliva contiene enzimas que ayudan a regenerar la piel. ¿Por qué crees que cuando el perrito se hace una herida, se lame, se lame, se lame, se lame? Porque su saliva lo ayuda a recuperarse. Entonces, ¿la tela de araña es buena? Claro que sí. Pero por favor, sería buena idea que tengas una araña, ¿no? Que periódicamente pues esté en un lugar limpio, ¿no? Que esa tela no esté sucia, porque en las finales terminas infectándote. Si veo una herida con fierro oxidado, no hay forma, tienes que ir al médico de hecho, por la vacuna antitetánica. Ah, yo pensando que se estaban contaminando las heridas. No, en los lugares, como mencionaba Jerónimo, que están alejados, se trabaja con telas de araña, se trabaja con, ay, se me fue el nombre, pero esta parte del huevo, que es una telita delgadita, ya también trabajamos con eso. Se trabaja con varias cosas, porque no siempre vas a tener acceso. Repito, no es lo ideal,
Pero si no tienes, pues no tienes. No, no, la clara no. Cuando tú sancochas el huevo, ya, tú le quitas la cáscara, pero debajo de la cáscara hay una telita delgadita, que ahorita no recuerdo su nombre, ya, pero eso contiene gran cantidad de proteínas y colágeno que ayuda a cerrar las heridas. Es buenísimo. Dice acá, en accidentes con animales tienen que ir o ir a una casa de salud, porque no solo es un tipo de enfermedades que puede tener el animalito. Claro que sí. Es una tela bien finita, sí. Esa telita se utiliza. Muy bien, continuamos porque después nos dan el tiempo. Heridas contusas producidas por objetos romos o por impactos, golpes, ¿ya? Estas heridas sangran menos, pero lo peor de todo es que estas heridas suelen quedarse dentro. Es lo que nosotros conocemos como los moretones, ¿ya? Y las heridas punzantes, que por obvias razones fueron producidas por un objeto punzante. ¿Sí? Donde predomina más la profundidad que la superficie. Aquí hay que tener riesgo con la infección, porque los gérmenes han sido arrastrados hacia adentro. Esa tela de la cáscara se puede usar cuando se va a freír, es decir, crudo. ¿Sí? Claro, porque en sí el huevo, o sea, a ver, en resumen, el huevo contiene gran cantidad de proteínas en cualquier estado. El huevo contiene muchísimas proteínas, sea cocido, sea crudo, tiene muchísimas proteínas. Y las proteínas son como una especie de ladrillitos constructores que ayudan a cerrar las heridas. Ajá, ya está. Entonces, vamos con la curación de una herida leve. ¿Ok? Mira, lo más importante, tranquiliza a la persona. Muchas personas ven sangre y se desmayan. Entonces, explícale lo que estás haciendo. ¿Sí? Explícale. Ya, le voy a lavar la herida, vamos a hacer esto. Lavarse las manos a fondo y utilizar material o instrumental limpio. Ya, utilizar guantes. Limpiar la herida con agua y jabón. Secar la herida con gasitas. Ya, solo gasitas. ¿Sí? Nunca vayas a utilizar algodón. Si tienes a la mano, puedes utilizar una yodopovidona o povidona yodada. No es mala la povidona yodada, solo que hay personas que son alérgicas al yodo o tienen problemas con el yodo. Entonces a ella les puede caer mal. Y finalmente tapas la heridita con una gasita. ¿Está bien? Por eso de las quemaduras ya las vamos a ver. No te preocupes, José. Entonces, ¿está claro lo de las heridas leves? ¿Sí? Pregunten, pregunten. En resumen, tienes que lavarlas con agua y con jabón. Muy buena pregunta, Carolina. Dice acá, el agua oxigenada. Señores, el agua oxigenada ya no se utiliza para la curación de las heridas. Antes la utilizábamos, ¿por qué? Porque nosotros decíamos, ¿no? Uy, el agua oxigenada lo máximo, hace que la herida deje de sangrar, ¿no? Y tú contenta con eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una herida ya está sangrando, se supone que es un mecanismo de defensa que no deberíamos cortar. Ya, en todo caso, cortarlo de manera natural. Pero si yo le aplico agua oxigenada, lo que estoy haciendo es sellar esa herida, ¿sí? Y pueden haber quedado dentro microorganismos. Aparte de que quema la piel, ¿ya? Quema la piel. Entonces ya no se utiliza el agua oxigenada. ¿Para qué se utiliza actualmente el agua oxigenada? Si quieres, para limpiar los bordes, ¿ya? Pero nunca ya en una herida directamente. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces nuestro videito de la curación de heridas.
Bueno, algo tan simple, por ejemplo, como limpiar la herida o ponerle curitas, puede resultar algo desaconsejable, hablando de las curitas, por ejemplo. Y hoy vamos a aprender cómo es la manera correcta de desinfectar una herida. Y para ello hemos invitado de nuevo al doctor Carlos Malpica, Lisbeth e Isis, que nos acompañan el día de hoy aquí en el set. No, doctor, vamos a hablar de las heridas poco profundas y las que son ya un poquito más graves, que sí necesitan una cosidita, una sutura. No, buenos días. La mayoría de gente tiene temor al tema de las suturas. Es más, no quieren que los cosan. Pero lo primero que tenemos que diferenciar la herida si es tributaria o no de sutura. ¿Puedes mostrarle la herida? No es una herida grande, ahora vamos a hacer el acercamiento. Es una herida grande, extensa. Entonces, si vemos bordes profundos, si vemos que hay una boca, si vemos que hay sangrado y no se detiene, entonces esa herida es tributaria de cirugía. O sea, como al menos un punto o dos. O sea, es lo recomendable. Si no se sutura una herida que debería ser suturada, el problema va a ser de que se va a infectar o se va a complicar. Entonces, esa es la primera recomendación. Si son heridas pequeñas, lo más importante es el manejo inicial, básicamente para evitar justamente la primera complicación, que son las infecciones. El problema es que ingresan bacterias a la parte de la grasa es poco vascularizada y allí se genera lo que llamamos celulitis. Entonces va a complicar toda la herida. Entonces, imaginemos que hemos tenido un corte, vamos a usar el otro brazo, o un raspón, o un raspetón. Lo primero es utilizar el agua. El agua va a servir como un elemento de arrastre y va a eliminar partículas. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros no necesariamente cuando curamos tiene que doler o el paciente tiene que sufrir para que sea una buena curación. Entonces, el alcohol está dejando de ser la primera opción porque además no mata las bacterias, solamente las fija, como que las paraliza. Ajá. Entonces, en una herida abierta, poner alcohol en un niño, por ejemplo, es una tortura. Entonces, el elemento casero y mejor elemento para desinfección es el jabón. Entonces, lo importante es tratar de hacer espuma con el jabón. Acá hemos embebido la gasa con jabón. Puede ser jabón líquido y lo ideal es que sea jabón de tocador. Si no, lo que hago es con el jabón, hago espuma con las manos y con la espuma la aplico generosamente sobre toda la superficie de la herida. No tiene nada que ver que el jabón sea perfumado, no pasa nada. No, porque el efecto del jabón es juntar el agua con el aceite y extraer las proteínas y cuerpos extraños. Hace como una especie de emulsión. Y luego al final con el agua lo que hacemos es por arrastre quitamos esas partículas que son las contaminantes. ¿Y qué hay del agua oxigenada que a veces también se aplica? El agua oxigenada es un buen elemento, sobre todo cuando la causa de la herida, por ejemplo, han sido objetos metálicos. Ah, ya. O sea, hay un grupo de gérmenes que se llaman anaerobios y es una herida potencialmente contaminada, entonces la primera elección sería el agua oxigenada. Va a calentar un poquito en contacto con la sangre, con las proteínas, porque reacciona de esa manera, es una reacción exotérmica, libera calor, pero no va a lesionar la herida. Muy bien, entonces una vez que ya hemos lavado la herida con jabón, ¿no? Jabón de casa, que encontramos en casa, jabón de tocador, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Hay que hacer la limpieza hasta que las gasas o los paños salgan completamente limpios. Con gasa, atención. Sí. ¿Con toalla? No. La toalla es gruesa y puede raspar también. A veces la toalla es áspera y puede generar más molestia. Y cuidado con el papel higiénico, ¿no? Porque se puede pegar. El papel higiénico y el algodón, el problema es que pueden dejar partículas. O sea, lo das un pañuelo delgado, una tela limpia, un polo de algodón por último, ¿no? Ahora, algo que siempre utilizamos, doctor, cuando nos cortamos así cortes pequeñitos, son las curitas. Ya. Las curitas, las banditas, hay incluso de colores, hay con muñequitos, son útiles por pocas horas. El problema es que la usamos, ponemos la curita en el dedo y la dejamos por 3 días. Entonces esa curita se humedece, genera mal olor y como que macera la piel. Y luego tenemos una piel totalmente jabonosa, húmeda, que empeora la curación. La curita puede ser temporal, horas en el día. Pero si vos usas una curita, cambiarla diariamente o cada 12 horas, ¿no? Entonces no es recomendable no colocarnos una curita y luego ducharnos con la curita y estar al final hacemos ahí, sobre el pegamento se agregan bacterias y estamos complicando más, ¿no? O sea, no es mala la curita, el problema es tenerla mucho tiempo. Muy bien. Ahora, eso que acabamos de ver lo hacemos con heridas simples, entiendo, ¿no? Heridas pequeñas. Pero si es una herida profunda, va a requerir antes, por ejemplo, de que lleguemos, yo qué sé, a los servicios de emergencias, ¿qué podemos ir a hacer? Lo primero es el sangrado. O sea, hay que hacer una compresión. Para eso utilizamos gasas o un paño
compresión directa. Y ahí no lavamos nada de eso. no, No, si es ahí no. contraindicado. Claro, Ok. o sea, ya no podemos entrar a explorar la herida, o sea, tenemos que de frente hacer compresión. El sangrado antes que la limpieza. Primero el sangrado. Entonces comprimimos, hacemos compresión directa y si no, incluso puede ser un vendaje. Y hacer el traslado inmediatamente a un centro asistencial, ¿no? Muy bien. Entonces, no, ya saben, pueden llamar al No hay 106. no hay que meter pinzas, Ni no hay que nada por el explorar, ni meter el dedo, nada. Muy No bien. se introduce nada. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Por sus explicaciones. Lo mismo al... Bien, acabamos de ver nuestro video de curación de heridas. Por favor, si tenemos alguna pregunta, me dicen. Alguna pregunta, alguna observación que de repente ustedes hayan notado, quieran resaltar. He escuchado que el mejor jabón para desinfectar es el de ropa. Ya, mira Gaby, en realidad tienes razón, pero el problema está en que los jabones actualmente traen muchos químicos. Si tú lees tu empaque de jabón, tiene estrellitas de poder, aritos de color, traen inclusive algunos ahora lejía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si le agregas sustancias químicas a esa herida, va a ser contraproducente, ¿ya? Mencionó que en ese caso se puede usar agua oxigenada. Básicamente, en general, no la usamos. Ya no se utiliza. Por favor, ¿podría explicar más a fondo lo de las heridas hechas con objetos metálicos? El señor dijo que en ese caso sí se puede usar el agua oxigenada. En realidad, repito, ya esta parte del video no aplica porque ya se dejó de utilizar el agua oxigenada. Ya no se utiliza. ¿Sí? Se limpia siempre alrededor de día, se limpia todo, 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 todo. Y los jabones hechos de forma casera se pueden usar para desinfectar. No, lo que yo busco de un jabón, escúchame, no es que desinfecte, ¿ah? Yo lo que busco es que este jabón haga espuma. ¿Para qué? Para que esa espuma atrape, esas burbujitas, atrapen a los microorganismos. Y cuando tú te enjuagues con agua, todas esas burbujas caigan y se vayan por el lavadero. Pero ningún jabón te va a desinfectar. No es bueno inclusive echarle algún jabón con desinfectante a una herida. Ya, mi intención debe ser que las mismas burbujitas ayuden a atrapar los microorganismos, pero que yo lo haga, no. ¿Un jabón dermatológico puede ser? Sí. Como les decía el doctor, cualquier jabón. En realidad, cualquier jabón es bueno. También puedes usar povidona, sí. Como te decía, nada más asegúrate de que la persona no vaya a ser alérgica al yodo o no tenga problemas de yodo, porque ahí sí podrías alterarla. ¿Ya? Pero si no, no, todo ok. Todo está bien. ¿Listo? El jabón de glicerina, mira, si te saca espuma, a buena hora. Pero generalmente ese jabón, si ustedes se han dado cuenta, no hace mucha espuma, ¿no? Es un jabón más de tipo, ¿cómo lo diríamos? Medio grasosito, si te das cuenta. ¿Y ya? ¿Qué más dice Guadalupe? ¿En qué caso se usa el torniquete? Actualmente en ninguno. Actualmente en ninguno. Solamente puedes usar el torniquete si eres de repente personal que trabajas en una ambulancia, eres militar, eres afectada por, no sé, una granada, una situación de guerra, ahí. Pero por una herida, no. Por muy sangrante que sea, no. Lo que pasa con el torniquete es lo siguiente. Hacemos el torniquete de manera artesanal y ese es el problema. Nunca por nunca va a ser lo mismo un torniquete oficial que tiene las medidas y la forma, ¿no? de poder ajustar para que la hemorragia cese a un torniquete que de repente lo hice con correa o lo hice con alambres, lo hice con pasadores. No, pues ese torniquete no tiene fuerza. Ese torniquete no me vale. ¿Ya?
Ahora lo vamos a ver. Entonces, en un botiquín de primeras opciones en el trabajo, si ya no uso oxigenada, solo pongo jabón, gasas para curación de heridas. Carolina, ten cuidado, ¿por qué? Porque aquí la salud ocupacional está un poquito perdida, un poquito peleada, perdón, con los primeros auxilios. En salud ocupacional te dicen que tengas una tijera, que tengas un poquito de gasa, que tengas alcohol, que tengas algodón, cuando en realidad no utilizamos ni alcohol ni algodón para nada, pero son los protocolos que te piden para una auditoría, ¿no? Eso es lo que debe tener un botiquín de oficina. Entonces, esperemos que en algún momento, ¿no?, se puedan amistar estas dos ramas y puedan contener lo que realmente se necesita. Pero por ahora, si le pones a tu botiquín cosas que no dice el protocolo, te puedes meter en problemas. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora acá, mira. Heridas graves. A ver, ¿qué crees? ¿A este señor también le puedo lavar con agua y jabón? ¿Tú qué opinas? Claro que no, de hecho. ¿Qué lo va a lavar con agua y jabón? A ver, Jocelyn dice, un torniquete bien hecho salva una vida. Un torniquete tiene que tener al menos 3 dedos de grosor y hacer la presión suficiente para que corte el fluido sanguíneo. Nunca jamás con cordones, alambres o cosas así delgadas, porque eso mata el tejido. Así es. Entonces, Jocelyn, nosotros no tenemos torniquetes oficiales a la mano. Esos torniquetes se manejan más que nada en las ambulancias, ¿no? Y personal que trabaja, pues, ¿para quién? Para las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, militares, ellos. ¿Con mentol? ¿Cómo que con mentol? No, míralo bien. Acá el señor, mira, está con un cuchillo atravesado en el pecho. ¿Qué haríamos? Mira, son heridas que afectan tejidos y órganos internos. Pueden ser extensas y profundas. Pueden afectar zonas como ojos, tórax, abdomen. Y lo peor de todo, pueden comprometer la vida de la persona. Mira tú, pues, ¿dónde está ubicado este cuchillo? Peligrosísimo. Así es, Jocelyn. Hay que inmovilizar el objeto. Entonces, vamos en orden. Primero, tus guantes, ¿ya? Ayuda a la persona a que se eche o se recueste. Le aflojo toda la ropa que pueda apretarle y coloco un apósito sobre la herida y lo fijo con un vendaje o un esparadrapo. ¿Ya? Tengo que acá ayudar a fijar este cuchillo para que no se mueva, para que no se salga. Porque si este cuchillito se sale, ya se va a producir una hemorragia terrible. Evalúa signos vitales y lo más importante, traslada al urgente. Así es, no se retira el cuchillo, no se olviden. Nunca lo retiro, porque ese cuchillo está ocupando un espacio. Cuando yo lo saque, ese espacio va a quedar libre y va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar. Así es, muy aparte de que si yo muevo ese cuchillo podría perforar otro órgano. Dice, ¿qué se recomienda para implementar un botiquín de primeros auxilios en casa, en colegio y otras instituciones? Ver las necesidades que realmente estén. ¿Ya? Por ejemplo, y las gasas, no algodones porque no los utilizamos, no, tampoco alcohol, ¿para qué? Lo que deberíamos tener son botellas de suero fisiológico, ¿no? Eso. ¿Mm? Dice, en este ejemplo podría considerarse una urgencia o una emergencia. A ver, Anthony nos dice, llega un señor en ese estado. ¿Qué es? ¿Mm? Mira bien a este paciente, ¿qué es? ¿Urgencia o emergencia? No, este señor es una emergencia. La herida donde está ubicada, acuérdate, está cerca al corazón, cerca a los pulmones. Y si bien es cierto, no se ve una hemorragia,
¿ya? Porque no se ve, pero por dentro no sabes cómo estará sangrando. A ver, alguien había levantado la mano. Aide. Aide, enciende tu micro, por favor. Aide, enciende tu micro. ¿No? ¿Nada? Chicos, levanten la manito, por favor, solo cuando quieran hacer preguntas, ¿ya? Es una emergencia, claro, está comprometiendo la vida. En cualquier momento este paciente entra en paro, ¿ya? Entonces, miren, acá les voy a mostrar. A ver, espérate. Acá está. Acá les comparto. Uy, mientras vamos viendo el video, espérame. Pregunta, dice. No se puede sacar el cuchillo, sí. Hay que poner gastos con disparar para que no se mueva y llevarlo de emergencia. Así es, esa es una emergencia. Entonces dice, se puede hacer una ecografía, una radiografía o algo parecido para ver cuál es el daño. Bueno, hay que ver, ¿no? Eso ya lo va a determinar el médico. Vamos tranquilos, no se adelanten. Observen por favor el videíto de las heridas graves. Dicen de emergencias del SAMU, ¿no? Como ven aquí la maqueta que nos ha traído ya nos da alguna pista, ¿no? De lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer cuando se produce, por ejemplo, una incrustación, ahí que me estoy trabando hoy día, por un cuerpo extraño? Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Exacto. Es para hacer un ejemplo, pero los casos comunes son más sencillos, ¿no? Generalmente son agujas, o agujas grandes, Clavos. tijeras, clavos, exactamente. Pero el concepto que queremos mostrar hoy día es el mismo, ¿no? Lo primero que no debemos hacer es intentar sacarlo, porque el daño que se produce al ingresar puede ser el mismo que generemos al sacarlo. Lo segundo es que muchos cuerpos extraños entran con tanta violencia, con tanta presión, que en sí evitan o cohíben el sangrado. Entonces uno saca el cuerpo extraño y inmediatamente se produce el sangrado y la descompensación, el shock del paciente. Y lo tercero es que tenemos que ver cómo lo inmovilizamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con un elemento casero, por ejemplo, podemos usar un vaso de plástico o podemos usar gasas o tela limpia y vamos con Lisbeth a intentar movilizarlo. El concepto es el siguiente. Si, digamos, tengo un cuchillo o un elemento metálico, a veces cuando ingresa el cuerpo extraño choca contra el hueso y esto puede hacer que la hoja se doble o se parta. Entonces, nosotros no estamos viendo la parte de la hoja, pero cuando ocurre esto, yo puedo hacer un movimiento leve, pequeño movimiento fuera, pequeño, pero adentro el daño puede ser mucho. Entonces, el concepto aquí es la inmovilización del cuerpo extraño. Inmediatamente el traslado a un establecimiento de salud y si hay un sangrado, tratar de cohibirlo, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, una opción es usar un vaso de plástico. Podemos colocar gasas en el entorno. Podemos usar elementos caseros. Tenemos que tener elementos de bioseguridad, al menos un guante, porque la sangre podemos transmitir enfermedades o nos podemos contagiar de enfermedades, más que el HIV de hepatitis, ¿no? Exacto. Y vamos a tratar de hacer una inmovilización en X. El concepto aquí es fijar el cuerpo extraño. Si no tenemos condiciones o no tenemos elementos para poder hacer la inmovilización, al menos tranquilizar al paciente, explicarle de que lo que tiene es delicado, pero que va a sobrevivir, que colabore, porque el paciente puede sentir que se está muriendo, y tratar de inmovilizar, al menos con las manos, el cuerpo extraño, hasta que llegue ayuda profesional, llamando al 106, al SAMU. Muy bien. Ahora, por ejemplo, esto es lo que se debería hacer, digamos, con un cuerpo extraño como un cuchillo, que es algo ya más grande, ¿no? Sí. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un clavo o, como decía usted, una aguja, Pero generalmente el ¿ahí clavo sí podemos retirarlo?
Lo ideal sería que no, porque el problema es que podemos partir la esquirla o a veces hay una oportunidad única de sacarlo. Entonces, a veces por intentar hacerlo lo introducimos más. Lo importante es la ubicación y tratar de inmovilizar en todo caso la mano, para que no, si moviliza la mano puede caminar, digamos. Pueden ser vidrios, Claro, a cristales veces, también es verdad. o es accidentes de trabajo, no está trabajando con esmeril, se parte la hoja y salen como proyectiles. O incluso ya en cuerpos extraños como el ojo, ¿no? Que de todas maneras tiene que ser valorado por un oftalmólogo. Exacto. Entonces, una de las indicaciones más importantes es no intentar retirar el cuerpo extraño, ¿no? Sí, Punto número 1. correcto. Segundo paso, inmovilizar. Inmovilizar el cuerpo extraño. Eso es importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Que puede que para nosotros sea un movimiento simple que podemos hacer, por ejemplo, en el mango, Claro. ¿no? Pero por dentro podemos No estar sabemos la ocasionando una desgracia. Claro, no sabemos la longitud de la hoja, ¿no? O si se ha fragmentado, o si se ha abierto, o se ha doblado. Entonces, muchas veces uno llega a la escena y el paciente dice, sácamelo, arráncalo. No se puede hacer eso. Eso se hace incluso ni en la emergencia, se hace incluso en sala de operaciones. Cuando uno tiene todo el aparataje y el soporte para, en caso que haya un súbito sangrado o alguna complicación, se maneja en sala de operaciones. Claro, ¿no? Y ahora, otro añadido que puede ser es que ese cuerpo extraño no puede estar, digamos, sucio y podría generar una infección. Sí, pero eso ya es un manejo posterior, ¿no? Después. O sea, sí, igual hay que usar vacuna antitetánica, o sea, hay toda una cobertura o un procedimiento que se sigue en estos casos. Muy bien, doctor. Justo ahí donde había puesto, es una zona bien peligrosa, ¿no? Lo otro, a veces pensamos que la lesión, porque ingresó por el abdomen, es en el abdomen, y eso no es cierto. A veces puede ingresar por el abdomen y comprometer el tórax, o a la inversa. Puede ingresar por el tórax y comprometer el abdomen. Perfecto, muy bien. Como siempre, doctor, Carlos Malpica. Perfecto, Lisbeth, también muchísimas gracias por habernos Bien, entonces observamos el video, tenemos alguna pregunta, cómo actuar en una herida difícil, en una herida grave. Profesora dice, si los latidos van bajando y no puedo sacar el cuchillo de la herida de la persona, ¿qué hago? Mira, para empezar, recuerda lo que les he dicho. Tú no debes sacar el cuchillo. Eso lo tiene que hacer el médico ya en sala o en el hospital en su defecto. Pero nosotros no sacamos el cuchillo. Si yo lo saco, lo que voy a provocar es un sangrado masivo. ¿Ves? Entonces no lo saques. Apenas tú detectas a una persona en ese estado, tiene que buscar ayuda. No hay de otra. ¿Ya? Tienes que buscar cómo trasladarlo. Miren, acá hay varios ejemplos de heridas cortantes. Así es. Mira, por ejemplo, esta herida probablemente necesite sutura. Mira lo larga que es. ¿Ves? Mira aquí, una herida abrasiva, un raspón. ¿Va a haber necesidad de usar suturas? No. Acá, esta es una herida, una laceración. Probablemente sí. Acá hay una herida punzante, solo que el objeto ya salió, pero igual, si necesitamos ayuda, debemos buscarla en el centro de salud o en el hospital más cercano. Ya, nunca lo dejen de lado. Ojo. Y listo, mira, amputación. Llegamos a la parte de las hemorragias. ¿Cómo debemos tratar una hemorragia? Ahorita lo vamos a ver. Mira, si hay un objeto incrustado o un objeto empalado, como dice acá, lo que tenemos que hacer es fijarlo. Así es. Profesora, el doctor indicó colocar un vaso descartable para movilizar el cuchillo. ¿Podría explicar ese punto? Mira, tú tienes que ver la forma en la que lo inmovilizas. Por ejemplo, el doctor, en este caso, acá puso un vaso, ¿verdad? Acá puso él un vaso. Y ahí le colocó esparadrapo, bastante esparadrapo para sellar. ¿Esa es una alternativa válida? Sí. Pero mira acá lo que ha hecho es, ha enrollado gasa, ha hecho un rollito de gasa, y a este rollito le va a poner esparadrapo. ¿Para qué? Para que el objeto no se mueva. Va a depender de tu creatividad y también de qué elementos tengas a la mano. ¿Ya? Pero recuerda, el objetivo es que el objeto no se mueva. Porque si se mueve,
va a lastimar mucho más a la persona. ¿Ok? Vamos acá. Y mira, el último tipo de heridas, las contusiones. A ver, ¿qué han visto ustedes que se hace si es que alguien tiene este moretón, este hematoma? ¿Qué le aplicamos? Si no hay vasos, una gasa, una venda. A ver, acá que le ponemos hielo, algo frío. Hielo, ok, sí. Siempre en los hematomas yo debo buscar desinflamarlos. Y la mejor forma de desinflamarlo es con algo frío. Puede ser hielo, no te olvides, envuelto siempre en un trapito o algo, ¿ya? Profesora, estoy en la calle, ¿dónde voy a conseguir hielo? Cómprate una gaseosa helada, la envuelves y eso le pones, ¿ya? Porque no siempre vas a tener, exacto, como dice Elena, ¿no? Compresas de hielo. Debería ser lo mejor. Pero si no tengo a la mano, ¿qué hago? Ya tenemos que improvisar. Profesora, ¿puedo comprar un marciano, envolverle y ponerle? Ponle. Ya, no hay ningún problema, pero que sea frío. Mira, las contusiones son lesiones sin pérdida de continuidad de la piel. ¿Qué quiere decir? Que acá el golpe o la lesión está, solo que la piel no se rompió. Entonces, como la piel no se rompió, la hemorragia está debajo de la piel. ¿Ok? Justamente, esta es la herida. Esta es la herida que está por dentro. La conocemos como contusiones o como moretón, que es el término coloquial más usado. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos? Aplico frío. Si se sospecha de una lesión traumatológica trasladada al centro hospitalario. Claro, ¿por qué? Porque imagínate que en vez de una pierna, sea como dice Jocelyn, y si es en el abdomen, ¿tú crees que con hielito nomás podemos bajar la inflamación? A ver, en el tórax, ¿voy a poder hacerlo? No. Dice acá en la selva, ay Dios, un ratito, escriben ustedes muy rápido. A ver, acá en la selva se utiliza sal, es decir, se da un suave masaje sobre la parte afectada con sal. Claro que sí, la sal ayuda a trasladar los líquidos. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener líquidos acá acumulados. Entonces la sal, como se dice en términos coloquiales, chupa, ¿no? Chupa los líquidos, absorbe los líquidos. En el tórax con más razón, claro, porque en el tórax se puede haber lesionado las costillas, puede haberse lesionado los pulmones, el corazón. Si no hay hielo en tu casa ni gaseosa, siempre hay algo, pollo congelado, lo que sea que tú tengas. Así es. Sal y agua temperada. Ajá, y conforme pasan los días, ya vas haciéndolo con sal, pero con agua caliente. Ya no hirviendo, pero caliente. Muy bien. Nos habíamos quedado en ver ahora la hemorragia, ¿no? ¿Qué hago con una hemorragia? Dice acá, y cuando hay pequeños moretones en el cuerpo sin justa causa, ¿puede ser una enfermedad de la sangre? Sí, porque el hematoma, como ya hemos visto, el moretón, sale porque hay un golpe de por medio. Pero si yo no me he golpeado ni nada, ¿por qué tendría? ¿Mm? Ahí no es normal. Algo pasó. ¿Listo? A ver, Gabriela había levantado su manito. Enciende tu micro, Gabriela. Buenas noches, Roxana, grupo. Profesora, con respecto a lo que usted decía, por ejemplo, en el caso de los hematomas, que se generan cuando, por ejemplo, nos sacan sangre, nos extraen sangre, porque a mí me suele pasar, por ejemplo, yo tengo buenas venas, pero venas muy finitas. Entonces, cuando me sacan sangre, es como que la vena revienta, por así decirlo, y se me hace hematoma. ¿Eso es normal?
Ya, O sea, que dure varios días, digamos, el hematoma. muy buena pregunta, Gabriela. Mira, ahorita te respondo. Observa acá. A ver, un ratito, un ratito. Ya está, mira. Lo que ha pasado, me voy a ir de frente acá. No, no está el dibujo. A ver. Lo que ha pasado con tu mano es lo siguiente. Mira, esa es tu vena. ¿Ok? Tú me dices que tienes buenas venas, entonces tus venas deben ser más o menos así. Cuando a ti te sacan sangre, ¿cuál es el punto? Mira. Si a ti te sacan sangre, esta debería ser la aguja y el personal del laboratorio que te saca sangre debería tener la habilidad para que la aguja se quede aquí. Pero ¿qué pasa? Que a veces ya la vena se mueve o la persona no tiene el expertise. ¿Y qué pasa? Se fue, mira, hasta acá. Te hizo, mira, te hizo dos agujeros, uno aquí y otro acá. ¿Qué va a pasar? Que por estos agujeros, que si bien es cierto, son chiquititos, va a salir sangre. Entonces, tú mañana pasado vas a aparecer con moretones. ¿Es por qué? Porque ha habido una hemorragia por una mala praxis. ¿Te das cuenta, Gabriela? Entonces, a veces sucede eso. Hay que tener cuidado. A ver, vas a volver a intervenir. Un ratito, Gabriela, espérate para prender el micro. Ay, se me cerró. Acá está. A ver, ahora sí. Dime, Gabriela. Sí, sería como que en lugar de, como que se movería, por así decir, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Es como que la vena se abriese, digamos, al estar mal pinchado, por así decirlo, es como que la vena fuera un hilo y un pedacito de ese hilo, por hacerlo gráfico, se cortase. Y eso es Así es. lo que genera el hematoma. Así Hay es. veces que no, que me extraigo sangre y no pasa nada, pero me ha pasado que el moretón me dura 2 o 3 días, Ya. digamos. Se escucha. Por eso preguntabas a qué se podía deber que el hematoma fuese muy marcado, digamos. Ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente, Gabriela. A ver, nuevamente, esta es tu vena. Si yo sé, a ver, voy a silenciarte un ratito. Ya. Si yo sé sacar sangre, yo pincho tu vena, saco la sangre y mira, solo generé un orificio, un agujerito. ¿Qué quiere decir? Que de aquí va a salir pues unas 4 o 5 gotitas de sangre. Nada más. Pero si yo me fui, ya va a haber dos agujeros. Y es más, en algunos hospitales, cuando no encuentran la vena, ¿qué hacen? Esta aguja la suben, la bajan, la meten por aquí, la meten por allá. Entonces al final, mira, ¿cuántos agujeros tengo? Uno, dos, ¿no? Mira cuántos agujeros hay. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, mientras más manipulación hay, más hemorragia, más sangrado. Entonces, todo depende de la expertise de la persona. Pero eso es una hemorragia, sí, sí es una hemorragia, solo que es interna. Por eso sale el moretón. Ahora, ¿te puedes ayudar con algo frío, así como estábamos hablando hace rato? Claro que sí. Ayúdate con frío. Llegas a tu casa, te pones una compresita y vas a ver que ya no se te van a formar por lo menos moretones tan grandes, tan feos, porque sí se hacen grandes. ¿Ya? Muy bien. Eso que nos está comentando Gabriela nos ha pasado probablemente a todos en algún momento. ¿Ya? Dice acá. A ver. Dice, en mi caso yo hice una donación de sangre, no me pasó eso. La señorita que me sacó la sangre lo hizo bien. Excelente. Lo máximo. Profe, dice, si las inyecciones intramusculares que dejan hematomas, también lo mismo pasa, que la aguja no llega a donde tiene que llegar o se pasó y es por eso que te generó el hematoma. Profe, dice, si me saco una espinilla también puede haber sangrado. Si lo haces con mucha violencia, sí. Entonces, lo que nosotros estamos hablando ahorita acá son hemorragias. Mira,
Las hemorragias, ¿ya? Son una salida excesiva de sangre y se clasifican en externas, internas y capilares. Las capilares generalmente son la de los inyectables, ¿ya? Generalmente son la de los inyectables. ¿Por qué? Porque quieras o no, siempre te van a hacer un agujerito, ¿verdad? Entonces el sangrado pues debe ser mínimo. Pero estas tres de acá son las más riesgosas. Mira, vamos a verlas. Una hemorragia arterial nos habla que el vaso afectado es una arteria. Y una arteria hace que el sangrado salga a borbotones. ¿Qué quiere decir? Salga abundante, salga como una pileta. El color de la sangre es rojo intenso. Y es un tipo de hemorragia grave. ¿Ya? Una hemorragia arterial es una de las más graves. Tener en cuenta, yo me puedo morir por una hemorragia arterial. Mira acá, una hemorragia venosa, obviamente el vaso afectado es la vena. La sangre sale de forma continua pero sin fuerza. Y su color es granate, es como un rojo oscuro. ¿En qué caso se debe canalizar y cómo es el proceso? Eso lo tenemos que ver en otro curso, Gabriela. Allí te van a enseñar cómo elegir la mejor vena y cómo hacer el procedimiento. ¿Ya? Miller dice, profe, tengo una pregunta. Un compañero de trabajo que tiene sangrado por la nariz a diario. De repente lo que tiene es esto, mira, debilidad capilar. ¿Ya? Los capilares son vasitos de fino calibre y hacen que salga, ¿ya? La sangre por muchos puntos a la vez. Entonces es por eso que tú notas el sangrado, ¿ya? Ahora lo vamos a ver cómo vamos a trabajar con una hemorragia nasal. ¿Sí? Mira, así se ve la diferencia entre las hemorragias. Observa. Una arterial, mírala cómo es. Mira esto. El paciente se desangra en cuestión de minutos y se muere. Mira una venosa. Es menos. Y mira una capilar. Puntitos, puntitos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos más riesgosas? La hemorragia arterial y la hemorragia venosa. ¿Ya? Eso tengámoslo presente. Vamos acá entonces, miren, vamos acá con el videito antes de que se me pase, para ver qué hacemos en caso se nos presente una hemorragia. ¿Ya? Acá en el video también te voy a hablar de el tema de la hemorragia nariz. A ver un ratito, acá estás. Que cargue. Aquí está. Un segundito que están pasando la publicidad. La arterial y la venosa, que son las principales. A ver, acá está. Ahora sí, observen por favor y terminando el videito me hacen todas las preguntas que ustedes quieran. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral.
consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Ya. A ver, entendimos esta parte de cómo manejar una hemorragia. Me dicen, por favor, si tenemos de repente alguna duda. ¿Han visto ustedes que lo que tenemos que hacer, qué es? Presión. En primer momento, presión. Si la gasa se llena de sangre, ¿qué es lo que hago? Le pongo otra encima. ¿Ya? Y si sigue y sigue sangrando, ¿qué tengo que hacer? Hacerle un vendaje. ¿Ya? ¿Tenemos alguna pregunta? Me dicen, por favor. ¿Ninguna, ninguna? Uy, Jerónimo, qué pena lo de tu internet. Ojalá que se mejore. Si no sale y vuelve a ingresar, mejor. A veces eso ayuda. Ya, miren, les voy a compartir. Afortunadamente, miren qué suerte tienen. Encontré el video del torniquete. Ya les comparto y regreso con ustedes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del torniquete. Es una herramienta que vamos a utilizar cuando un paciente presenta una hemorragia sanguinante severa. El torniquete se empezó a utilizar en las guerras. Es una herramienta muy fácil de utilizar para colocarla uno mismo y nos puede salvar la vida del paciente. También lo podemos encontrar con las siglas CAT, que significa Combat Application Tourniquet, es decir, torniquete de aplicación en combate. Es muy importante conocer la ubicación del torniquete en nuestras mochilas, ya que, como hemos dicho anteriormente, nos va a salvar la vida del paciente, ya que un paciente con una hemorragia masiva se nos va a ir en minutos. ¿Vale? Bien, vamos a ver la colocación del torniquete. Simplemente tenemos que desplegar la cincha y colocar la cincha, tanto en miembro superior o inferior, dependiendo de donde se encuentre la hemorragia. Lo colocaremos. Importante, siempre intentaremos quitar la ropa del paciente que quede colocada sobre la piel y ajustar bien la correa de velcro al miembro. Una vez que la tenemos bien ajustada, con esta varilla que tenemos aquí, bueno, no he dicho que habría que colocarla 3 dedos por encima de la herida sangrante. Una vez que la tenemos colocada, con esta varilla de aquí giraremos tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario, da igual. ¿Hasta cuándo vamos a girar? Hasta que veamos que la herida deja de sangrar. Una vez que vemos que la herida deja de sangrar, colocaremos la varilla en este dispositivo, que son unas alas, para dejar la varilla ahí bien colocada. Y a continuación desplegaremos el velcro que pone time y con un rotulador colocaremos la hora de colocación del torniquete. Bien, el torniquete
ni se quita ni se afloja. Esto lo harán ya los cirujanos en el área hospitalaria. Bien, ¿qué es lo que pasa? A ver, ahora sí ya vieron el torniquete. ¿Vieron? Ese es el torniquete oficial, el torniquete que deberíamos utilizar. No debemos hacer un torniquete artesanal porque puede ser peor. Ya, puede resultar peor. Ok. ¿Alguna pregunta, señores? Por favor, avísennos. Profe, una pregunta, dice. Si yo no me he golpeado ni me he arañado, ¿por qué me salen moretones sin dolor? No es normal. Sería bueno que te hagas algún análisis para ver, quizás estás teniendo problemas de coagulación, ¿no? En algunos casos suceden esas cosas, grados de anemia, entonces mejor hazte una prueba para ver qué sale, porque no es normal. ¿Ya? A ver, vamos ahora con otro tipo de hemorragias. En caso, sí, ahorita vamos a ver justo lo de sangrado en la nariz, tranquilo. A ver, mira, las hemorragias ya hemos visto que se clasifican en, ay Dios, pero si no tengo esa clase de torniquete, solo haces lo anterior, lo que hemos visto de la colocación de las gasas. ¿Se acuerdan? Eso, nada más. No puedo hacer nada más. Esperanza dice, pregunta, cuando una persona está medicada con anticoagulantes, ¿cómo procede? Wow. Mira, acuérdate que lo siguiente, el anticoagulante va a evitar que esta persona coagule, así que su hemorragia va a ser mucho más profusa. Tengo que ver la forma de volar al centro de salud y hacerle un vendaje compresivo lo mejor que pueda, lo más ajustado que pueda para que pueda aguantar y llegar al hospital, porque si no, no, se muere. Una persona con anticoagulantes, es muy peligrosa. Observen acá, mira, tenemos hemorragias externas, que son las que hemos visto, ya que hasta cierto punto es fácil solucionarlas. ¿Por qué? Porque yo las veo. Pero en las hemorragias internas, yo no las veo. ¿Ok? Entonces, estas hemorragias internas son las más peligrosas, porque yo no las puedo ver. ¿Sí? Ya hay hemorragias exteriorizadas, ya que es, por ejemplo, mira, el sangrado de la nariz. Pero escúchame, no el sangrado de la nariz normal, como por ejemplo el compañero de Miller, creo que era, que decía que él constantemente sangraba. No, acá te estoy hablando de una hemorragia que se ha complicado posterior a una caída. Mira, acá yo te explico, tú tranquila. Si la hemorragia es externa, ya hemos visto, hago presión en la zona, elevo el miembro y si soy personal de salud, hago presión directa. Si no, no te hagas problemas. Con los primeros 2 pasos debería ser suficiente para controlar la hemorragia mientras trasladas a esta persona al hospital. ¿Ya? Debería ser suficiente. Esto de acá ya lo hemos visto. Mira, así debe ser la presión directa y el vendaje compresivo. ¿Observas? Es una compresión fuerte. No es suavecita, es fuerte. ¿Ok? Para que luego, si yo veo que sangra y no deja de sangrar, le haga un vendaje. ¿Sí? Ya está. Dice acá, en el sangrado de nariz no alzar la cabeza para atrás porque puede suceder algo peor. Sí, a todos nos ha pasado eso, que de niñitos nos han hecho esa maldad. Pero a ver, vamos terminando, mira. En las hemorragias internas, observa acá a este señor. Mira, su hematoma está aquí. Te pregunto, ¿cómo podría tratarlo este señor? Le pongo hielo, le hago un vendaje. ¿Crees tú que sea suficiente para controlar su hemorragia?
En este caso, no, pues definitivamente, porque acá la lesión es por dentro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Lo principal es buscar trasladarlo a un centro hospitalario. Previamente tengo que estar viendo sus signos vitales, tratar de tranquilizarlo, colocarlo con las piernas elevadas, le aflojo toda la ropa que le pueda estar ajustando, por ejemplo acá mira, la correa, el pantalón, y trato de abrigarlo, ¿ya? Porque normalmente estas personas por el sangrado entran en shock. A ver, vamos a hacer una pregunta, Lía. ¿Cuál es tu pregunta? Enciende tu micro. En este caso dice la hemorragia interna. En el punto 3 dice colocar la estirada con las piernas elevadas siempre y cuando no sospeche un traumatismo craneal. Quisiera saber qué es un traumatismo craneal. Listo, no hay problema. Mira, un traumatismo craneal es un golpe en la cabeza, en buen español. ¿Por qué no le debo levantar las piernas cuando se ha golpeado la cabeza? Porque voy a hacer que toda la sangre se vaya hacia la cabeza. Y si la lesión es ahí, la persona va a perder más sangre. Ya, entonces acá, si yo elevo las piernas, vamos a suponer, este es el paciente, este es su cabeza, el paciente está echado, y yo le elevo las piernas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, vamos a ver con rojo. Toda la sangre va a bajar y se va a ir ¿hacia dónde? Hacia acá, hacia la cabeza. En este caso me interesa que la sangre se mantenga en el abdomen y no se siga perdiendo. ¿Ya? Por eso es que le levantamos las piernas. ¿Ok? Ya está. Ahora, vamos con lo que les decía. Las hemorragias exteriorizadas. Por ejemplo, 1, el sangrado por el oído. ¿Ya? El sangrado por el oído tiene muchas causas, muchas razones. Mira, puede ser por un traumatismo craneal, como te dije, es un golpe en la cabeza, o porque de repente, jugando, la persona ingresó algo en su oído y se ha perforado el tímpano. Entonces, si yo veo que está empezando a salir sangre, ¿qué tengo que hacer? Punto 1, no debo taparlo. Debo dejar que siga saliendo la sangre. ¿Ya? Porque si yo la tapo, la sangre se va a empezar a acumular y eso es más riesgoso. Facilita la salida de la sangre para evitar la compresión del cerebro. Controla sus signos vitales y lleva a esta persona a un centro de salud. ¿Sí? Porque si es un traumatismo craneal, van a tener que operarlo. Igual si es una perforación del tímpano. Ya, entonces mejor evítate complicaciones y lleva a esta persona al centro de salud. Pero no cometas el error de taparlo y hacer que no sangre. Déjalo que sangre. ¿Ya? Mira, lo mismo sucede con el sangrado en la nariz. Ese sangrado en la nariz, ¿cómo se llama? Se llama epistaxis. Profesora, ¿por qué me puede sangrar la nariz? Por un resfriado, por una rinitis, por una enfermedad cardiovascular como la hipertensión. Como decía acá su compañera Luz, puede avisarte previo a un ACV. Entonces, ¿qué tengo que hacer, profesora? En primer lugar, hacer presión sobre las aletas de la nariz. ¿Qué quiere decir? Sobre las fosas nasales, ¿ya? Contra el tabique nasal, es decir, aquí. Le presiono. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Inclino la cabeza de la persona hacia adelante, cosa muy distinta a la que nosotros cuando estábamos chiquitos nos hacían. Cuando nos sangraba la nariz, ¿qué hacían? Nos hacían levantar la cabeza, ¿verdad? Ahora se sabe que eso no es bueno, porque la sangre me puede asfixiar o me puede generar náuseas y a las finales hasta vomito. ¿Ya? Sí, era un sabor asqueroso, si ustedes se acuerdan, ¿no? Terrible, daba asco.
por eso es que ahora ya no se hace. Puedes ayudarte colocando frío local en la nuca, ¿ya? Porque el frío hace que se produzca vasoconstricción. Entonces, esta persona va a dejar de sangrar, ¿ya? Te puedes ayudar con eso. Si ya pasaron 5 minutos, hay que observar si la hemorragia pasó. Si no ha pasado, ya, si no ha pasado, tienes que volver a hacer presión. Ya, una opción es con agua, pero una gasa impregnada de agua oxigenada. Ya, esa es una opción. ¿Ok? Y si la hemorragia no pasa durante un tiempo, tienes que llevar a esta persona a un centro hospitalario. Creo que hay una pregunta. A ver, voy a prender el micro. Enciende tu micro, Luz. Luz, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches. Le saluda la señora Luz. Le estaba comentando ahí en el escrito sobre el sangrado de la nariz. Lo que pasa es que una vez me pasó eso. Yo estaba caminando en la calle justamente en verano, y un momento a otro me vino la sangre por la nariz. Yo dije, ¿qué pasó? Y entonces lo primero que hice, me fui a emergencia y era lo que la presión se me había subido a lo máximo. Entonces me llevaron a trauma y entonces yo dije, bueno, esa es la presión. Entonces ahora en adelante lo que hago es llevo agua en botellas en mi bolsa, y cuando es en verano me paro echando el agua en la cabeza. ¿Por qué? Porque como el sol está fuerte ahora, la presión también se va subiendo y ahora soy hipertensa. Eso lo quería comentarle. Ya, muy bien, Luz, está bien. Tú estás haciendo de una manera, mira, indirecta este paso de acá. Aplicarte frío local en la nuca. Si tú te Así es. aplicas frío, va a dejar de sangrar, vas a prevenir el sangrado, ¿ya? Pero igual es importante que te controles la presión. Si tu No, sí, presión, ahora sí estoy, controlándome todo, pero ahora sí ya sufro de hipertensión. Cada rato me da, taquicardia, me da infarto, me da todo ay, de ese día que me pasó, porque no sabía que yo sufría de la presión. Ahora tengo que tener más cuidado, y como le digo, siempre ando con botellas de agua fría, y cada vez me paro echando en la cabeza porque se seca rápido con el sol, y entonces eso evito que me dé pues un derrame cerebral y todas esas cosas, ¿no? Por eso le ujú, estaba comentando. así es. Muy bien, gracias, Luz, por tu aporte. Es verdad, mire, su compañera, sin querer, hacía lo que estaba en el paso 3, de que se ponía frío o agua fría, porque es verdad, el calor también hace que sangres. Entonces tengan cuidado, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Pueden suceder muchas cosas. Uy, a ver, ok, levantó la mano Jorge. A ver, Jorge, enciende tu micro. Jorge, ¿Me escucha? ahora sí. Sí, Jorge, buenas noches. Doctora, hace 20 años, 22 años, yo trabajaba en la Marina, hace 22 años moviendo, estaba jugando para un fulbito y un compañero me empujó y caí al piso. Y me salió sangre en la nariz un poco, me metí el dedo y salió sangre. Entonces, y justo ahí también estaba jugando el enfermero, le dije, técnico, le dije, te me ha salido sangre. Mira, no, ha sido un golpe, no te preocupes, mijo. De ahí, de verdad, me metí la mano, el dedo de nuevo y un trapito y me sequé y hasta hoy, al año siguiente ya me trasladaron acá a Lima a trabajar, me fui al hospital naval y por precaución del doctor le dije al medicina, ¿sabe qué, doctor? Hace un año me ha pasado esto, me sacaron una radiografía nada más de la cabeza y me dijeron, no, no hay nada, no tienes nada, no hay problema. Bueno, eso fue hace 20 años, doctora, pero gracias a Dios, ahorita no siento nada, ¿no? O sea, o así igual los pasajeros leve. Ya, muy buena pregunta, Jorge. En tu caso, probablemente, tal como te dijo el técnico, fue por el golpe. Probablemente fue por eso. Y ahí Ya, quedó, o sea, ahí quedó, no hay ningún problema. Pero ay, si ay, tú ay. hubieras, claro, si tú hubieras continuado con alguna enfermedad o con sangrados recurrentes, ahí sí sospecharíamos. Pero si tú no tienes nada, todo está excelente. No, ese día nomás que salió, me metí la mano, el dedo y me limpié de ahí, nunca más me salió ya. Al año siguiente Claro, me vine al hospital naval
Me sacaron una radiografía de cabeza, me dijo, no, no hay nada, hijo, no te preocupes. Ah, ya. Pero eso pasó hace 20 años, doctora, pero siempre a veces sí vuelvo a preguntar, ¿no? No, claro, claro que sí, está bien, como te digo, probablemente fue el golpe, pero ahí quedó, no pasó más, que Ya, eso es ya, lo gracias, bueno. doctora. Gracias, doctora. Ok, vamos a silenciarnos y vamos a terminar esto de acá. Ahora, esta es otra condición, miren, la gente que tose sangre, la gente que tose sangre, ya eso se llama hemoptisis, ¿sí? Y esto es toser con sangre procedente del aparato respiratorio. Como por ejemplo, ¿quiénes? Personas con bronquitis, de tanto toser, botan sangre. Personas con tumores, personas con tuberculosis, personas con traumatismos en el tórax. ¿Ya? Entonces, son muchas las causas por las cuales yo puedo botar sangre o toser con sangre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, de la tos, eso hace que sangres, exacto. Entonces, mira, coloca a la persona en decúbito supino semisentado, o sea, la pones así como la imagen, como esta imagen de acá, semisentada. Siempre estate atenta a sus signos vitales, ¿ya? ¿Qué más? Dice acá que, bueno, igual debemos protegernos de la sangre y trasladar a la persona urgentemente, pero ¿cuándo? Cuando este sangrado sea profuso. Por ejemplo, María Paz me dice, ¿no? A mí me pasó cuando me enfermé de gripe y me dio tos. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy consciente de que estoy tosiendo y tosiendo y tosiendo, y en una de esas boto unas gotitas de sangre, es normal por toda la lesión, por todo el esfuerzo que hago por toser. Ya, no se preocupen, pero si ya yo boto más cantidad de sangre, ahí sí ya la cosa no está normal. ¿Ok? Entonces, cuando tenga estos episodios, tener mucho cuidado de estar tranquila, nada más. ¿Sí? Ahora, esta es otra condición, mira. El botar sangre por la boca en forma de vómito. La gente que vomita sangre. La principal causa son las úlceras, ¿ya? O el sangrado de varices esofágicas. Esa es la principal causa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá te voy a tener sentada, ya no. Acá ya no. Acá te tengo que tener echada. ¿Ok? Pero echada con tu cabeza de costado para que no te vayas a aspirar con el vómito. Tomar tus signos vitales y trasladarte al hospital si es que el sangrado es abundante. A ver, dice acá, luego la enfermera que me atendió dijo que no era normal y me asusté. No, a veces es normal porque mira, yo por ejemplo he sido asmática. Y cuando a mí me da mi crisis, yo toso, pero un poquito más hasta que me asfixio. Entonces allí se lesiona mi garganta, se lesionan mis bronquios, todo se lesiona. Entonces son pequeños sangrados, ojo, ¿ya? Son gotitas, pero si yo sangro, así como la imagen, un charco, ahí sí tienes que llevarlo inmediatamente a la persona al hospital. ¿Ya? Oh, Jocelyn, de repente te daba golpe de calor y ya está. Bueno, entonces miren ustedes aquí. Lo ideal entonces es cuidar siempre cuando se trate de casos graves, de casos de sangrados abundantes. ¿Sí? Miren, acá yo no les había explicado esto. Hay varios casos prácticos para que ustedes los apliquen. Acá está la situación y aquí está la solución. Vamos rapidito para que ustedes los trabajen. Dice acá, este niñito se cayó en el recreo y se hace una herida. Mira esta herida de acá. ¿Qué vas a necesitar? Agua y jabón, ¿verdad? Agua y jabón. ¿Qué más vas a hacer aquí? ¿Necesitas suturas? ¿Necesitas ser trasladada de emergencia para una cirugía? No. Acá está tu solución. Te lavas las manos, te pones guantes, ¿no? Y listo. Y mira, acá está lo del sangrado por la nariz. ¿No? Entonces, siempre ustedes vean, mira acá,
acá está apretando la nariz y la cabeza siempre hacia adelante. ¿Te das cuenta? Y suficiente. Acuérdense lo que decía el médico de los curitas. Los curitas no son malos. El problema es que no nos lo cambiamos. Entonces, cuando ya tú ves tu curita que se está poniendo negro en los bordes, tienes que cambiarlo. No es que me pongo un curita y yo me quedo con ese curita una semana. ¿Ya? Muy bien. Díganme, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O ha estado todo claro? Preguntas, preguntas. Así es, el curita hace sudar la herida. Por eso te digo, o sea, el curita lo puedes tener unas horas, nada más. Lo ideal es que las heridas estén expuestas para que cierren mejor, sequen mejor. Ya está. Preguntas, preguntas, dudas. A ver, una pregunta algo rara. Ay, Dios. Si por causas, porque me provocara hematomas en un lugar constantemente a largo plazo, ¿te generaría algún daño grave en esa zona? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque esa zona se está acostumbrando a dañarse, a recuperarse, a dañarse, a recuperarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a llegar un día en que las células de esa zona se van a empezar a multiplicar descontrolablemente. Y eso, no te digo que siempre se dé, pero puede inclusive provocarte un cáncer. ¿Ya? Cuando hay múltiples heridas, ¿qué se hace? ¿Qué se atiende primero? La que sangra. La que más sangra es la primera que tenemos que atender. Ya, acuérdense, la hemorragia es riesgosa. Ya la hemos visto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, señoritas, señoras, señores? Nada más. Ok. Bien, entonces los dejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana. Por favor, los espero puntuales, ya, para nuestra sesión número 4. No falten. Y para que les den también las indicaciones para ver su certificación y su examen. ¿Sí? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos toca? Nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes. Entonces nos toca el lunes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Le doy pase a nuestra coordinadora. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.